Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de la donación de médula ósea y del nuevo protocolo que hay que hacer para donar, pero también del nuevo programa de inserción laboral de Autismo Burgos, porque de las 220 personas que atienden en la asociación en este proyecto piloto van a trabajar 6. De ello vamos a hablar, de la receta electrónica también y de más cosas aquí en Cita Previa. Comenzamos. Para hacerse donante de médula ósea, esto es para los nuevos donantes. Ahora vamos a hablar de ello, de qué hay que hacer para donar y además también de las donaciones de sangre del cordón umbilical. Para ello, como siempre, estamos con dos miembros de la Asociación de Unidos por la Médula, María Jo, Cristina, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo han ido este año las donaciones? Pues las donaciones siempre van en aumento, gracias a Dios, porque hace falta que mucha gente se haga donante para que muchos enfermos se puedan sanar. Entonces, de momento las cosas van adelante. Nosotros hacemos todo lo posible por informar a todo el mundo de que es muy importante ser donante de médula ósea y de que, sobre todo, de que es muy fácil, de que no tiene nada que ver con que te pinchen en la médula espinal, que médula espinal y médula ósea son dos cosas muy diferentes y están en sitios totalmente distintos. Y ahora mismo el protocolo, lo que tú dices, ha cambiado. Hasta ahora era suficiente con ir a donantes de sangre del Hospital Divino Vallés y decir allí que querías ser donante de médula ósea. Rellenabas un consentimiento informado en el que te explican los dos procedimientos posibles en el caso de ser compatible con alguien. Y ahora mismo es toda mediante una página web que es castillaYleón.medulaosea.org. Lo gestiona la Fundación Carreras y la verdad que es una página que está fenomenal. Está súper bien explicado. También tiene un sitio donde rellenar tus datos y donde rellenar el consentimiento informado, que es donde realmente tú admites, o sea, tú das tu consentimiento para que se te realice una extracción de sangre o te puedan enviar un kit de saliva. Que es mucho mejor esta manera de hacerlo. Eso es mucho mejor porque podemos llegar a mucha más gente. De la otra manera la gente tenía que trasladarse al hospital y de esta manera pues gente que por ejemplo vive en un pueblo o en sitios que no son accesibles o que necesitan que un autobús de donación de sangre acceda a ese sitio, pues lo tienen mucho más fácil. Va evolucionando las maneras de donar y, como bien has dicho, se hace a través de la extracción, ¿no?, de sangre, pero desde el año pasado se puede hacer a través de la saliva, ¿no, Cristina? Sí, de hecho en otros sitios, en otras comunidades ya se realizaba mediante el kit de saliva. Antes, aquí ha llegado un poquito más tarde, pero por suerte, como decía María José, pues ahora ha llegado también aquí. Y es una forma, pues sobre todo de personas que igual no tienen tiempo para acercarse al hospital o no tienen la posibilidad de moverse, desplazarse, pues de esta manera lo pueden pedir desde su casa, muy cómodo, simplemente meterse en internet, pedir el formulario, rellenarlo, mandarlo y le mandan un kit de saliva donde esté, que es una forma también de ahorrar tiempo. Claro, esto es más cómodo y más económico a la vez, ¿no? Eso es más económico porque el kit de saliva es solamente un bastoncito que te lo pasas por la boca, lo metes en su recipiente y envías por correo. Entonces, el de la otra manera era una extracción de sangre que tenía que ir a otro banco, que tenía un recorrido mucho más largo y entonces era más costoso. Y además así con el kit de saliva también te evitas otros muchos malos modos o así. Yo creo que está concienciada, ¿no?, cada vez más la gente de lo que es la médula ósea, ¿no? Ya quitamos ese rumor, ¿no?, de que te pinchan en la médula espinal. Todo eso yo creo que ha pasado un poco a la historia ya, ¿no? Claro.
Bueno, todavía nos seguimos encontrando casos de gente que está un poquito confundida, que es un poquito nuestra misión, sobre todo, que la gente vaya llegando la información a todo el mundo y que sepan que son cosas muy diferentes, que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, ni las funciones, ni lo que son, porque la médula espinal es donde están los nervios y la médula ósea es donde se fabrica, por decirlo así de una manera muy llana, las células madre, que son las importantes para poder curar las enfermedades de la sangre. Una de ellas, por ejemplo, es la leucemia, y yo creo que las campañas que ha habido este año, además con un chico malagueño, ha hecho, con Pablo, ¿verdad? Ha hecho que haya un aumento impresionante, ¿no? Al final no cabe como una persona que padece esta enfermedad para que aumente, ¿no?, el número de donantes. Claro, además se ha volcado mucho con él mucha gente famosa, que al final parece que no, pero bueno, son a los que más escuchamos, somos así. Nos lo cuenta alguien que conocemos y nos parece como más verdad que alguien al que no conocemos, como nosotras cuando vamos por ahí a informar. Pero bueno, realmente contamos todos lo mismo, que no tiene nada que ver con la médula espinal, que no te van a pinchar en la espalda, que como mucho vas a pasar una pequeña gripe en el caso de resultar compatible con alguien, de que tengas la gran suerte de salvar una vida, porque en eso consiste donar médula. En realidad es salvarle la vida a un enfermo que no tiene otra opción de vida. Al final es difícil, ¿no?, que haya dos personas compatibles. Muy complicado, porque además la compatibilidad tiene que ser cercana al 100%. Porque no vale cualquier compatibilidad. De hecho, cuando tú ya estás inscrito en el REDMO, después de realizar tu extracción, tu pequeña muestra de sangre o tu kit de saliva, si se ponen en contacto contigo te volverán a hacer un chequeo médico exhaustivo para comprobar que esa compatibilidad es cercana al 100%. Tiene que tener la firmeza, o sea, la certeza de que esas células puedan convivir toda la vida en el cuerpo del receptor. Entonces no sirve cualquier sangre, por eso es tan complicado encontrar un donante compatible. Una posibilidad entre 40.000 de que te llamen para que seas donante a alguien. Que luego, por cierto, en el caso de que sea donante, nunca, ¿no?, se va a conocer también a esa persona, ¿no? Eso es una donación altruista. Anónimo. Altruista, anónima, o sea, no vas a recibir ningún dinero por esa donación, nunca vas a conocer al receptor. De hecho, normalmente aquí en Castilla y León, que conocemos algún caso de gente que ha sido donante de células madre, el receptor estaba en Castilla y León y le mandaron a Santander, por ejemplo, a realizar la donación, para que en ningún momento se conozcan, para que siempre sea anónimo y altruista. Pues vamos a informar para aquellos que no lo conozcan y a recordar, mejor dicho, quién puede hacerse donante. Cristina. Pues se puede inscribir en el registro de donantes de médula ósea las personas que tengan entre 18 y 55 años y en principio que no tengan ninguna enfermedad de la sangre. Con esos requisitos, o sea, prácticamente todo el mundo. Como bien estamos diciendo, además a través de un kit de saliva o a través de la extracción, ¿no?, de sangre. Es muy sencillo hacerse donante y vemos, ¿no?, ese aumento también. También la gente dice, ¿tiene algún efecto secundario para la persona ser donante? Realmente no. Si eres compatible con alguien, que ya decimos que es muy complicado, por eso es muy importante que seamos muchos los que estemos en ese registro español de donantes de médula ósea, el REDMO, en el caso de que tú seas compatible con alguien, te darían un medicamento que hace que tus células madre, que tú normalmente fabricas en una cantidad normal, pues salgan en mayor cantidad al torrente sanguíneo, para después extraer tu sangre de un brazo, pasarla por un separador celular, que lo que hace es centrifugar la sangre, quedarse con lo que quiere y devolverte al otro brazo lo que no necesita. Y pasarías una pequeña gripe durante esos 4 días. No es una intervención peligrosa. No es una intervención peligrosa, sería realmente como una especie de diálisis. Bueno, y además no tienes ningún dolor. Recompensable, ¿no? Hombre. Y gratificante poder decir, porque aquí se salvan vidas, eso está claro. Eso es. Hay que decir también que Unidos por la Médula luchan por las donaciones de sangre del cordón umbilical, algo que tal vez no se oiga tanto, ¿no? Sí, la verdad que no se oye tanto, pues porque las posibilidades de donar ese cordón son más pequeñas. Es más fácil siempre que haya una extracción de sangre que una mujer se quede embarazada de a luz y que ese cordón sea válido, además, porque es muy complicado que ese cordón sea válido. Pero además ahora tenemos muchas pegas, porque la extracción de esa sangre del cordón umbilical ahora mismo solo se realiza de lunes si das a luz
de lunes a jueves. Claro, calcular cuándo vas a dar a luz es muy complicado, nunca avisa de hecho. Y además de eso tienes que solicitar a tu tocólogo los papeles para poder realizar esa donación, y cuando vayas a dar a luz llevar esos papeles firmados y nada más llegar, dárselos al equipo de matronas y de gente que te va a atender para decir quiero donar este cordón. Ese cordón tiene que venir sin vueltas de cordón, no puede ser cesárea. Quiero decir, es difícil que ese cordón se pueda finalmente donar, pero es muy importante que lo intentemos. ¿Por qué guardar la sangre del cordón umbilical? Esa sangre es como el caviar de la sangre, es la mejor sangre, es donde están todas las células madres muy almacenaditas, donde están las más jóvenes, siempre van a ser válidas y es muy fácil de acceder a él. Si un enfermo necesita una sangre, pues con que esa sangre esté almacenada enseguida se puede acceder a ella. No es lo mismo que movilizar a una persona a un centro, que les traiga la sangre, volver a llevársela al enfermo y que ese enfermo la reciba. Y sobre todo eso, que es de alta calidad, que son unas células madre muy buenas. Hoy en día, ¿esto, Cristina, se puede solicitar o hay alguien de lo que te va a informar de que puedes donar el cordón umbilical? Bueno, pues en realidad cuando vas yendo para las citas habituales que tienen que tener las futuras mamás, pues tienes que pedir información a tu tocólogo y que te facilite los papeles que comentaba María José que hay que llevar firmados, que es el consentimiento para poder donar el cordón umbilical. O sea que la información se la tienes que pedir a tu propio tocólogo, al que te va haciendo el seguimiento del embarazo. Además, decía María Jo, muy poquitas muestras que se recogen sirven. Eso precisamente el pasado año hubo 26 donaciones de cordón en el Hospital Universitario de Burgos y solo 3 fueron válidas. Eso es muy complicado. También decir a las futuras mamás que no tengan miedo de donar ese cordón, porque bueno, pueden solicitar también información a las matronas, que las matronas les van a informar fenomenal, porque son las que mejor informan también de estos temas, porque son más cercanas. La consulta de tocólogo es un ratito y te vas, y las matronas siempre puedes estar un ratito más largo y te lo pueden contar mejor. Que esa donación se hace siempre después de cortar el cordón. Ni el bebé ni la madre van a tener ningún daño, ni van a sufrir ningún dolor, porque eso, una vez que se corta el cordón, se extrae mediante gravedad del cordón que está unido a la placenta, que ya está con un médico, ya no tiene nada que ver con la mamá ni con el niño. Al niño a los 6 meses, no, a los 4 meses se le realiza un examen médico por su propio pediatra, igual que el que le llevas al mes, a los 2 meses, a los 3, y de que el niño está sano, de que no tiene ningún problema, y a la mamá a los 6 meses de haber dado a luz se le hace una extracción de sangre normal. O sea, no es ningún dolor ni ninguna cosa rara que se le haga al bebé. Sí que hay que decir que ha caído, ¿no?, el número de donaciones de este tipo. Sí, más que nada por la desinformación. Los tocólogos, a no ser que se lo solicites, normalmente no te facilitan esa información. Pero bueno, como estamos nosotras al pie del cañón. Exacto, Unidos por la Médula también, ¿no?, les pueden informar sobre esto. Antes de que os vayáis, todos los años en la San Silvestre, ese 31 de diciembre, está presente Unidos por la Médula. Este año va a ser de otra manera. Sí, este año no podemos participar con las camisetas como hicimos el año pasado, porque este año tenemos un presupuesto más pequeño y no hemos podido alcanzar el que nos pedían para estar en las camisetas, pero nosotras siempre estamos. Aunque no estemos en las camisetas, intentaremos ir, informar a la gente que recoge los dorsales, darle algún dorsal, por si alguno quiere ponerse un dorsal de dona médula, que también es importante que la gente que está concienciada, que son muchos y en Burgos cada vez hay más, y pues que sigan informando, que granito a granito haremos un montón bien grande. Pues María Jo, Cristina, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y vamos a conocer otra noticia, porque ya ha comenzado la vacunación frente al virus del papiloma humano. Está dirigido principalmente a las niñas que han nacido en 2004 y 2005. La pauta que se recomienda para que la vacunación sea correcta a los 12 años es de 2 dosis, dejando pasar 6 meses entre una y otra. Si las personas que se vacunen tienen más de 15 años, se recomienda también que las dosis sean 3. La vacunación tiene financiación pública para las mujeres que hayan nacido a partir de 1994 y que no se hayan vacunado ya. En el nombre del paciente, todos los tubos. Y nos vamos a ir, como siempre, como cada miércoles, con nuestro reportaje semanal con implante.
Dentro de la cavidad oral, fundamentalmente, existen dos patologías que preocupan tanto al paciente como al odontólogo. Por un lado está la caries y por otro la enfermedad periodontal o de las encías. Comenzamos por la caries. Existen diferentes tratamientos que aportan una solución, siempre y cuando esta caries no haya llegado a la zona del hueso. La caries es una patología que fundamentalmente es desarrollada por un grupo de bacterias que generan una capita en la cual sobre todo va a intervenir o tiene gran importancia el Streptococcus mutans. Este es el responsable de degradar todos los azúcares y transformarlos en ácidos. Ácidos que van a ir generando una serie de cavidades en el diente que pueden ser de mayor o menor importancia. Una vez que el diente, la caries, ha hecho la perforación, ya es susceptible de tratamiento. Pero existen ocasiones en las que simplemente es una manchita superficial y no hace falta empastar, simplemente vigilar. Cuando la caries ha llegado ha atravesado el esmalte y llega a la zona de la dentina, es cuando nos empieza a molestar, dándonos una clínica de sensibilidad. Cuando esa caries ha llegado al nervio, lo que vamos a tener es como un típico dolor de muelas. Un dolor que cuando nos acostamos, sobre todo, cuando hay cambios en la presión sanguínea craneal, lo que va a hacer es que nos duela con sensación de latido y nos duela de manera intensa. Incluso cuando esas bacterias llegan al hueso y causan un quiste o pueden llegar a causar un flemón. Cuando esto ocurre existe un tratamiento que es la endodoncia. La endodoncia nos va a permitir conservar el diente mucho más tiempo y en lo que consiste es en hacer una limpieza del diente por dentro y después de sellarlo con un material termoplástico, un material flexible que va a permitir realizar un sellado lo más exhaustivo posible, es tal que evite el paso de las bacterias que hay en la saliva al hueso. De esta manera el hueso va a ser capaz de cicatrizar el acceso que tenía y ese diente se va a poder conservar en el tiempo. Existen diferentes técnicas, una de ellas se realiza de forma manual y la otra haciendo uso de un material instrumental flexible. Se puede hacer manualmente, en determinados casos eso es como para tener mayor precisión o mayor tacto, pero en la gran mayoría hoy en día ya se hacen con un instrumental súper flexible que nos va a permitir hacer perfectamente las curvas que tengan las raíces de los dientes. Si bien es cierto, nosotros al tener escáner, un TAC dental en la clínica, vamos a poder evaluar la longitud exacta de ese diente, incluso las diferentes formas de los conductos. Por ejemplo, vemos aquí que en este colmillo tenemos inicialmente dos conductos, tenemos como una calcificación dentro del mismo conducto, dos conductos que luego se convierten en uno, y luego aquí tenemos un delta apical, que quiere decir que tenemos diferentes conductos laterales que van a inervar todo el nervio del diente, con lo cual pues sabemos perfectamente a qué distancia debemos acabar esa endodoncia para que no dé problemas, y también vamos a saber cómo tenemos que elaborar este conducto para que esa endodoncia no fracase ni tenga ningún problema. La enfermedad periodontal o de las encías va a generar inflamación en la encía y producir la reabsorción del hueso tanto en dientes como en implantes. Por otro lado está la enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías, que fundamentalmente también es un biofilm, es una asociación bacteriana que lo que va a ocurrir es que va a generar inflamación en la encía, y esta inflamación va a ir ocasionando, junto con la degradación de toda la serie de toxinas, exotoxinas que mandan estas bacterias, va a producir la reabsorción de hueso, tanto en los dientes como en los implantes. Por eso, antes de poner implantes, nosotros como profesionales de este campo debemos tratar las encías de los pacientes para que estos no tengan ningún problema antes de realizar la intervención. Fundamentalmente, la asociación de esta patología, el origen lo puede incrementar
el origen y la evolución del tratamiento y la evolución del paciente lo va a poder incrementar la situación clínica de ese paciente. Situación que se va a agravar principalmente en pacientes fumadores, diabéticos y en otra serie de patologías. El problema que tienen los pacientes fumadores es fundamentalmente el siguiente. Un paciente fumador lo que va a hacer es, lo que genera el tabaco es una vasoconstricción de los capilares que inervan toda la encía. Esto lo que va a hacer es que a la encía le llegue menos sangre. Por otro lado, inhibe la quimiotaxis, que es un proceso en el cual el glóbulo blanco sale del vaso, sale del capilar para matar a la bacteria. Entonces, esto al inhibirlo lo que hace es que las bacterias se repliquen más fácilmente y se reproduzcan, por lo tanto, generen más toxinas. Y por otro lado lo que hace es el glóbulo blanco, o en este caso el polimorfonuclear, dentro de esa célula lleva una serie de enzimas que son las responsables de degradar a las bacterias que, por así decirlo, ingieren o matan. Pues el tabaco lo que va a hacer es, va a hacer estallar estas células dentro del vaso. Y esto lo que va a ocurrir es que estos enzimas se distribuyan por toda la zona de ese tejido, pudiendo producir lesiones necróticas o sobre todo pudiendo ocasionar una pérdida del tejido mucho mayor, ¿no? Porque estos enzimas lo degradan. En cuanto a pacientes con diabetes, tienen una serie de características. Lo que ocurre con estos pacientes es que tienen una serie de metabolitos por el aumento de la glucemia que van a activar una serie de receptores celulares. En concreto, activan, en general, activan los receptores de los macrófagos. Y esto lo que va a producir es que estas células expulsen una serie de factores químicos que induzcan a la inflamación. Al inducir la inflamación, el tejido se abre y las bacterias pueden penetrar mucho más fácilmente. Además, estos subproductos de la glucosa van a activar unas células receptoras del vaso, las células endoteliales, lo cual va a hacer que exista una mala respuesta del vaso, prácticamente como ocurre en el tabaco, y que también van a activar a los fibroblastos. Los fibroblastos son unas células que se encargan de la reparación del tejido. A estos fibroblastos lo que va a ocurrir es que van a disminuir su función. Por lo tanto, un paciente diabético no controlado va a tener una enfermedad periodontal mucho más agresiva y mucho más extensa. Nosotros desde aquí, como consulta dental, pues vamos a intentar prevenir todos los problemas que involucren la patología oral y la patología general. Por lo tanto, a nuestros pacientes les intentamos asesorar en el tema del tabaco y en el tema de mantener un debido control de la glucemia. Prevenir siempre es algo aconsejable y muy importante en todos los pacientes, pero desde Clínica Dental Implante aconsejan prestar mayor atención a las patologías de la cavidad oral en situaciones clínicas especiales.
Asociación de Autismo Burgos ha firmado un convenio con Caja Viva, Caja Rural para impulsar la inserción laboral de estas personas. Hay que decir que tienen grandes habilidades, pero también muchas dificultades para encontrar un trabajo. De las 220 personas que atiende la asociación, se están preparando para un trabajo 6. Esto es un proyecto piloto de los que nos va a hablar Miguel Lancho, responsable del programa de inserción laboral. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Algo de lo que lleváis luchando, ¿no? La inserción laboral de las personas con autismo. Una lucha larga porque es algo complicado y es verdad que la inserción laboral hoy en día para cualquier persona es algo difícil por la situación, ¿no?, laboral, pero para las personas con autismo tiene una complejidad aún mayor. Este programa que empezamos a rodarle hace año y medio aproximadamente, lo que intenta es eso, facilitar todo ese proceso, allanar ese camino de inserción en el mercado laboral, pues dotándoles a los usuarios de las capacidades, de las habilidades, de las competencias, a fin de cuentas, que son necesarias hoy en día para el mercado laboral. Que hay que decir que tienen, ¿verdad?, muchas habilidades. ¿Y qué beneficios tiene para ellos tener un trabajo? Pues el más inmediato a veces es la autoestima, ¿no?, la percepción de que tú eres capaz de hacer algo y de contribuir a la sociedad y tener una recompensa por ello. En los casos de los chicos que han conseguido insertarse es muy sorprendente, ¿no?, cómo sube la autoestima, porque es verdad que se sienten más insertados dentro de la sociedad, se sienten un miembro más y estás haciendo una labor, estás contribuyendo de alguna manera. Hasta ese momento yo creo que es algo a veces común a todas las personas con discapacidad. Tienes la percepción de que no aportas algo a la sociedad, sino que es la sociedad la que continuamente te está a ti proveyendo de lo que necesitas. Y cuando consigues una inserción, la gente, bueno, se ve inmediatamente, ¿no?, repercute en la autoestima, en esa sensación de autocapacidad, ¿no? Esas personas de las que nos hablas, ¿en qué trabajos han podido insertar y qué perfil, qué edades tienen? Sí. El programa actualmente están participando personas, hay que decir que son personas con autismo, síndrome de Asperger, es decir, personas sin discapacidad intelectual, que tienen dificultades en las habilidades de comunicación con los demás o en la flexibilidad o en determinadas habilidades que cualquiera de nosotros en el día a día las tenemos integradas, como la capacidad de percibir lo que está sintiendo el otro o lo que está pensando, ¿no? Y eso a la hora de insertarte en el mercado laboral es muy importante. El programa, lo que hemos planteado es un itinerario basado en un trabajo por proyectos, en el que un poco también queríamos darles a conocer diferentes perfiles. Jardinería, lavandería, tenemos una pequeña lavandería industrial, limpieza y producción. Entonces, con esos perfiles en los que ellos se han formado un poquito, y se trataba un poco de que conociesen cuáles eran sus posibilidades y luego cada uno también aprenda a ver qué es lo que más le gusta, cuáles son sus capacidades más fuertes y dónde tiene más posibilidades de inserción. Porque antes me imagino que veis, ¿no?, vosotros buscáis los puntos más fuertes, ¿no?, de esas personas. Eso es. Se hace un trabajo con ellos de formación y de análisis también. Ellos tienen que reflexionar un poco sobre qué cosas les gusta hacer, como decía antes, y qué cosas se les dan mejor, porque es importante luego orientarlo hacia ello, ¿no? Por ejemplo, algunos de los chicos han descubierto en la jardinería pues una actividad muy recompensante, que les gusta mucho, que el trato al aire libre, en el que pues igual si no te gusta tanto el trato directo con el público, es un tipo de perfil en el que tú te puedes desarrollar. Y en ese trabajo de que ellos van descubriendo cuáles son sus capacidades, lo que intentamos es luego intentar casarlo con los perfiles laborales del mercado y donde haya más posibilidades de inserción en el mercado laboral. Por ejemplo, es curioso cómo a algunos de los chicos, un porcentaje de ellos, les gusta mucho trabajos rutinarios, trabajos con informática. Por ejemplo, beta tester de juegos es uno de los perfiles laborales que curiosamente va muy bien con las personas con autismo, con síndrome de Asperger. Actualmente hay 2 personas de Burgos que están trabajando en Barcelona en una empresa de inserción que se dedican a consultoría informática, haciendo este tipo de tareas rutinarias, sistemáticas, que a muchas personas les puede costar mucho y a ellos se les da muy bien porque es algo que su mente funciona de esa manera, digamos. Al final cada uno tiene sus propias habilidades, ¿verdad? ¿Hay empresas que tienen miedo en contratar a una persona con autismo? Yo creo que en general hay un miedo que es producto del desconocimiento, ¿no? Porque también te haces una idea de que una persona con autismo no va a saber desarrollar una profesión determinada o qué problemas voy a tener, ¿no?, que es lo que un poco nos dicen las empresas que colaboran en el proyecto. Luego, poco a poco,
a través de las acciones de sensibilización que hacemos y de la formación que se da en las empresas, y de ver directamente a las personas y ver cómo trabajan, cuáles son sus capacidades y sus cualidades, se quitan esos miedos. Y un poco se ve que, bueno, que hay a lo mejor unas dificultades de comunicación, pero que se pueden solventar con pequeños apoyos, ¿no? Siempre en el proceso de inserción hacemos un apoyo en los orientadores laborales, les acompañamos, estamos un poco resolviendo esos pequeños conflictos que pueda haber, y el proceso es mucho más sencillo de lo que en un principio parece. Y más satisfactorio. Porque, hay que decir que hay un alto porcentaje, no sé de qué porcentaje podemos hablar, de personas con autismo que no tienen un trabajo. Claro, sí, no, las tasas de desempleo, si hoy en día en España son altas para todos, para las personas con autismo pueden rondar el 90%, 95%. Es muy difícil la inserción laboral, son pocos casos y hay que hacerla de una forma muy especializada. Por eso un poco pusimos en marcha este proyecto, porque no existían unas ofertas de orientación laboral y programas de inserción que estuviesen adaptados a las personas con autismo. Porque hay que utilizar una metodología concreta, específica, que se adapte a sus necesidades y a sus capacidades. Y creemos que así se incrementa mucho la tasa de inserción, claro, y el éxito en la inserción. Son 6 personas, ¿no?, las que se están preparando participando, sí, actualmente. Para este trabajo. ¿Y cómo lo veis? ¿Cómo se están desarrollando? Bueno, el proyecto es a largo plazo, ¿no? Son jóvenes, el proyecto está también, contamos con el apoyo de la Junta de Castilla y León y del Fondo Social Europeo, y estos jóvenes que participan tienen igual más dificultades de inserción laboral por las dos cosas, una por ser joven y otra por ser una persona con autismo. Es un proceso largo y yo creo que nos lo planteamos como decir, bueno, la inserción laboral se puede producir en un periodo más o menos largo de tiempo, porque tienen que adquirir unas habilidades, unos conocimientos, y bueno, hasta ahora las experiencias están siendo muy positivas, porque desde que inician el proceso, ellos, como te decía antes, aumentan su autoestima a través de los conocimientos que van adquiriendo, y luego cuando se produce la inserción en la empresa, por ejemplo, hay un periodo dentro de este proyecto en el que son prácticas en empresas. Están en una empresa ordinaria, en un ambiente ordinario, con compañeros desarrollando una labor habitual. Y entonces ahí es donde realmente te das cuenta cómo es el perfil laboral, cuáles son las demandas del mercado, cómo tienes que adaptarte. Y en ese proceso de aprendizaje yo creo que cada vez están más cerca de conseguir la inserción, ¿no? Es lo que realmente les acerca, que sea algo muy práctico. ¿Y el trato con los compañeros? Bueno, ahí siempre cuentan con nuestro apoyo para solventar los problemas, pero como te decía antes, el trato es menos conflictivo de lo que en un principio la gente piensa. Todos nos hacemos la idea, cuando oímos decir la palabra autismo, de alguien que no se comunica prácticamente nada, que es muy parco en palabras, que huye de la comunicación, que no te mira. Y eso es una desinformación, porque evidentemente hay muchos autismos, que solemos decir, y hay personas que buscan mucho el contacto con los demás, que les gusta mucho socializarse, aunque lo hagan de una forma peculiar, que necesiten unos ajustes. Pues por ejemplo, a la hora de un caso típico que solemos decir, o un ejemplo, es que las personas con autismo suelen ser muy honestas, muy sinceras. Entonces, en un ambiente laboral a veces no es bueno ser muy sincero y decirle a tu jefe lo que opinas de él, ¿no? Entonces eso produce pequeños desajustes, pero bueno, para eso estamos, para ayudar en todas esas habilidades sociales hacia el empleo y decir, bueno, tú sabes que te tienes que relacionar de una manera determinada en un entorno laboral. Y es mucho más fácil luego con 4 pautas de lo que en principio parece. Esto es un proyecto piloto, pero no es la primera vez que Burgos y esta asociación está metido, ¿no?, como así decirlo, en programas de inserción laboral. Lleváis años trabajando en ello. Se lleva muchos años, desde hace ya, bueno, no sabría decir, pero igual 10 años se trabaja en colaboración con Arran Acinas y con el consorcio que gestionan los residuos de Burgos, y entonces algunos de los chicos del centro de día, personas con autismo y con discapacidad intelectual, van allí de manera regular a hacer una pequeña inserción laboral determinados días a la semana, o con algunos centros especiales de empleo como Serviges también se establece esa colaboración y se hace habitualmente. Con otras empresas en Burgos que ahora mismo estamos colaborando, o estamos investigando proyectos para hacer conjuntamente algún tipo de inserción laboral, y se está
se está en ello, o sea que seguramente esto dé frutos en los próximos meses y podamos anunciar nuevas inserciones, que a fin de cuentas es lo que es interesante. Ahora mismo, por ejemplo, algunos de los chicos están colaborando, están haciendo prácticas en Big Bolera, Burgos, en Voluntarred, que es una entidad que se dedica a la formación de monitores de tiempo libre y a la gestión de albergues. El año pasado también se hicieron en Viper, que es de suministros industriales, o en El Gusto de Servirle, que es una empresa de inserción de Cáritas. Y yo creo que eso es interesante porque vemos que los perfiles son muy diversos y que cada vez hay una mayor inserción en general y laboral específicamente. Hay que decir que atendéis en la asociación a 220 personas, sí, pero sí que vemos que los casos, los diagnósticos van en aumento. Sí, ha aumentado mucho. En los últimos años ha sido un aumento espectacular. Se habla ahora mismo, los últimos estudios, de que hay una de cada 100 personas, uno de cada 100 niños que nace tiene autismo. Y esto se debe a este aumento espectacular, sobre todo a que se ha mejorado el proceso diagnóstico, ¿no? A que ya casi todos los pediatras o casi todos los profesores tienen más conocimientos de lo que es autismo, tienen más conocimientos de lo que es el síndrome de Asperger, que es el sector que más va creciendo, y es más fácil detectar los casos y empezar a tratarlos. Por eso es importante, ¿no?, la detención precoz, que también esos proyectos pilotos, por cierto, desde Autismo Burgos, pues para cuanto antes, ¿no?, esa detención precoz y poder resolver estos problemas. Pues Miguel, seguiremos hablando, ojalá que se inserte, ¿no?, cada vez más gente con autismo. Me gustaría decir también, tenemos un proyecto de colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, en el que también una persona está prestando sus servicios en la biblioteca municipal. Entonces también es importante agradecer desde aquí a todas esas empresas que he citado, a las cajas y al Ayuntamiento de Burgos, su colaboración en estos proyectos, que si no sería imposible. Bueno, al final vemos que hay empresas, ¿no?, en Burgos que no les da miedo, como estamos diciendo, y que están apostando y que no tienen también, ¿no?, esa desinformación de lo que estamos hablando. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Verónica. Vamos a hablarles de la receta electrónica, porque la Diputación va a destinar 25.000 euros en ayudas en farmacias rurales para minimizar los gastos que les ha supuesto su adaptación a la receta electrónica. Es un convenio del que se beneficiarán 70 establecimientos. La despoblación es el problema fundamental del medio rural y al que no son ajenas las 88 farmacias radicadas en municipios menores de 20.000 habitantes. 20 de ellas tienen comprometida su viabilidad económica de cara al futuro y la puntilla, dicen, les ha venido con la receta electrónica. De media hemos supuesto unos 2.000 euros, 2.500 euros por farmacia. Cierto es que hay farmacias que estaban muy modernizadas y que no han necesitado un aporte especial. Lo que sí que necesitamos es un certificado digital que tiene que renovarse anualmente, que tiene un coste. Necesitamos una línea VPN, que es la línea segura por la que circulan todos los datos de receta electrónica, y eso es un coste que tiene que asumir la farmacia extra, que no tenía que asumir antes. Para tratar de minimizarlo, la Diputación ha firmado hoy un convenio con el Colegio de Farmacéuticos, al que aportará 25.000 euros. Ese dinero se va a distribuir entre 70 oficinas, que recibirán entre 177 y 571 euros en función de su facturación. Apostar por el medio rural no solamente en el mantenimiento de empleo, para que las farmacias rurales, 88, ¿no?, según me señala el propio presidente, tengan viabilidad, sino fundamentalmente para prestar ese servicio básico a los ciudadanos. La regulación y la ordenación farmacéutica está regulada para que las farmacias nos distribuyamos de forma donde hace falta y donde realmente hay pacientes, y esos pacientes necesitan una prestación farmacéutica. Es decir, no es la farmacia la que elige ir a un sitio, sino que salen una serie de plazas. Aquí en Burgos ahora se van a abrir 2 farmacias más, es decir, en algunas zonas rurales se han abierto, en Medina, hay muchas zonas donde se van abriendo farmacias en función de que va aumentando la población. Hay un ratio de población y una distancia que es la que regula, bueno, pues con unos baremos que esas farmacias hacen falta en esos sitios. La implantación de la receta electrónica desde junio ya está en toda la provincia, no ha supuesto nuevas contrataciones de personal. Hasta la fecha se han dispensado 1.250.000 envases y ya suponen el 46% de las recetas que emiten los centros de salud. Por cierto, que hay que decir de la receta electrónica que el 46% de las recetas médicas que se dispensan actualmente en nuestra provincia de Burgos ya son en formato totalmente electrónico. Pues aquí nos despedimos.
Más salud, más cita previa la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chao.